Muy buenos días, gracias por estar aquí. Les habla Juan Carlos Mesa Romero, director general de Orientación Educativa y Vocacional. Me da mucho gusto saludarles este día, lunes 16 de junio. Y bueno, hoy tenemos esta conferencia titulada Prevención del suicidio en el ámbito escolar. Les doy la más cordial bienvenida a tutoras y tutores, orientadoras, orientadores educativos, tanto del nivel medio superior como superior. Qué gusto que estén el día de hoy con nosotros acompañándonos en esta charla, que estará a cargo del doctor Héctor José Dueñas Tentori. Reitero, la charla es Prevención del suicidio en el ámbito escolar y es un gusto para nosotros que nos acompañe la doctora Susana Aurelia Preciado Jiménez, coordinadora general de docencia. Queremos pedirle a la doctora Susana que nos brinde un breve mensaje de bienvenida. Adelante, doctora Susana. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos. Muy buenos días, estimadas orientadoras y orientadores vocacionales y también tutores de la Universidad de Colima. Es un honor darles la más cordial bienvenida a esta charla virtual sobre la prevención del suicidio en el ámbito escolar, un tema que sin duda nos interpela de manera profunda en nuestra labor como profesionales dedicados a la orientación, al acompañamiento y el bienestar de nuestros estudiantes y de nuestras estudiantes. Hoy más que nunca el espacio escolar debe ser también un espacio de cuidado, de escucha y de contención emocional. Ustedes, como orientadoras y orientadores vocacionales, como tutores y tutoras, juegan un papel fundamental en la detección y en la canalización oportuna de situaciones de riesgo. Por eso, generar estos espacios de formación y reflexión es esencial para seguir fortaleciendo nuestras herramientas profesionales y humanas. Nos complace profundamente contar con la participación del doctor Héctor José Dueñas Tentori, médico cirujano con especialidad en psiquiatría, quien ha desarrollado una destacada trayectoria en el campo de la salud mental, especialmente en la atención clínica y en la sensibilización sobre la prevención del suicidio en jóvenes y adolescentes. Agradecemos enormemente al doctor Dueñas Tentori su generosa disposición para compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias y contribuir así al desarrollo de estrategias institucionales más sólidas, empáticas y efectivas. Les invito a aprovechar al máximo este espacio, a compartir inquietudes y a seguir construyendo juntas y juntos entornos escolares más seguros, humanos y comprometidos con la vida. Bienvenidas, bienvenidos y muchas gracias por su participación. Gracias, doctora Susana, por esta amable presentación, esta amable bienvenida. Y bueno, como lo ha dicho, el doctor Héctor José Dueñas tiene una extraordinaria experiencia que nos va a sumar bastante en relación con este tema. Así que bueno, sin más preámbulo, voy a darle la palabra a nuestro coordinador de esta charla, el orientador Adi Espinosa González, que nos va a dar la dinámica a seguir durante estos próximos minutos. Adelante, Adi. Buenos días a todas y a todos. Antes de presentarles a nuestro ponente, les invitamos a que si tienen alguna duda o comentario durante la charla, la pueden escribir en el chat para ser retomadas en el espacio correspondiente. Me voy a permitir presentarles al doctor Héctor Josué Dueñas Tentori, quien es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en psiquiatría por la misma institución y la Secretaría de Salud. Cuenta con la subespecialidad en psiquiatría de enlace por el Instituto Nacional de Psiquiatría y con segundas especialidades en psicoterapia médica y en medicina farmacéutica por la UNAM y el IPN respectivamente. Desde 1992 está recertificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría con vigencia hasta el 2028. Es miembro activo de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y de la Asociación para el Estudio y Tratamiento del Dolor. Ha combinado su práctica clínica con más de 41 años de experiencia con una destacada trayectoria de la industria farmacéutica, donde ha ocupado cargos directivos a nivel nacional e internacional. Y en el ámbito académico ha sido docente en 5 universidades, incluyendo la Universidad de Colima, y ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales. Es un honor tener con nosotros al doctor Dueñas, quien hoy impartirá la charla Prevención del Suicidio en el ámbito escolar. Bienvenido, doctor. El micrófono es todo suyo. Gracias, Adi, por tu presentación. Mi primera pregunta siempre es, ¿me escuchan bien?
Sí, Excelente. doctor. Entonces, voy a compartir para empezar esta presentación. Bien. ¿Pueden ver bien la presentación? Perfecto. Muy bien. Para mí, yo atesoro mucho la oportunidad de poder platicar con ustedes. En las próximas diapositivas, las iniciales, vamos a ver cuál es el tamaño del problema que estamos enfrentando cuando estamos hablando del tema del suicidio. Y ustedes se van a dar cuenta de mi motivación de poder platicar con los primeros respondientes, o los primeros en dar respuesta a nivel del sector educativo, que son ustedes, orientadores educativos y tutores. Esta va a ser la distribución de nuestra charla el día de hoy. Les hice una presentación que tiene toda la intención de ser didáctica y aplicable. Ustedes lo van a ir viendo a través de la dinámica de la misma. Juan Carlos tiene ya la presentación y los materiales de apoyo. Todos ustedes que quisieran tener la presentación, solicítensela. Está abierta para ustedes, pueden utilizarla. De hecho, yo les pediría que la utilicen. No tiene plantilla, de tal manera que ustedes pueden ponerle la plantilla que ustedes consideraran conveniente para usarla en la intención de poder hacer algo más para disminuir este terrible problema que tenemos. Desde el punto de vista de definiciones, la Organización Mundial de la Salud establece claramente lo que es el suicidio o suicidio consumado, que se llama también en estadística. Es ese acto deliberado en donde la persona con plena conciencia lleva a cabo una acción que va a terminar con su propia vida. El intento de suicidio es un acto violento, siempre dirigido a uno mismo, que tiene la intención de terminar con la vida, pero que por algún factor no se llevó a cabo. Y eso es precisamente lo que estamos tratando de prevenir. La ideación suicida se refiere a aquellos pensamientos acerca de quitarse la propia vida, con diversos grados de intención, con diversos grados de planeación. Es un signo primario inicial que es importante tomar en cuenta. Y las ideas acerca del sentido de la vida, en donde si la vida vale o no vale la pena vivir, y que no necesariamente tienen un contexto patológico, porque, como vamos a ver, forman parte también de la propia adolescencia. Epidemiológicamente, desde el punto de vista de salud pública, tenemos por cada 100,000 habitantes, 6.8 que se suicidan. Les voy a pedir, por favor, yo voy a irlos orientando, a orientar su atención hacia ciertas particularidades de las diapositivas para resaltar la información que me importa mucho transmitirles dentro de la dinámica verbal de esta presentación. La tasa de suicidio, pues, en México es por cada 100,000 personas 6.8. Recuerden ese 6.8 porque nos va a orientar mucho en las siguientes diapositivas. Desde el punto de vista de población general, toda la población en México, y vamos a ver aquí el último punto de la diapositiva, el suicidio representa la 19ª causa de muerte en el país. Pero, ¿qué sucede cuando estamos nosotros analizando el grupo de edad entre los 15 y los 25 años? Es decir, nuestros adolescentes, las personas con las que trabajamos todos los días. El suicidio representa la segunda causa de muerte en este grupo de edad. Ya no la 19ª, la segunda. Solamente seguida de los accidentes. Ustedes díganme, ya desde el punto de vista estadístico, cómo diferenciar entre los accidentes y los suicidios consumados. Sí es muy importante entender que los suicidios consumados se dan más en hombres que en mujeres, los intentos de suicidio más en mujeres que en hombres, pero la mayor parte siempre en las personas más jóvenes. Y sí es más frecuente que personas que hayan tenido eventos de suicidio en la familia se suiciden también.
no porque exista un factor genético de conexión, sino porque el suicidio es una marca indeleble en la historia de la familia, algo que definitivamente es mejor prevenir. Cuando vemos esta distribución, en este caso, de información del INEGI en el año 2023, vemos claro de todos los grupos de edad que se computan cómo esta distribución está del lado de los 15 a los 29 años, tanto en hombres como en mujeres. Para darles una idea del comportamiento temporal de este fenómeno, vamos a fijarnos en la línea de en medio, la que está en color azul más intenso. Entre el año 2013 y el año 2023, una década en las cifras del INEGI, la tasa de suicidio se ha incrementado en población general en 39%. Aquí estamos hablando de ese 6.8 por 100,000 habitantes. 39% en una década. Cuando lo analizamos en otros términos, porque eso de 6.8 en 100,000 le dice mucho a los epidemiólogos, pero a los demás exactamente qué es lo que eso significa. Para eso existen medidas como la carga de mortalidad, es decir, medidas que nos permiten visualizar cuál es la carga social que tiene una determinada enfermedad. Si debiéramos llamar la enfermedad del suicidio, la verdad es que se trata de una terrible tragedia. Y aquí, en esta particular referencia, me interesaba mucho presentárselas por su detalle. Tenemos 3 décadas de comportamiento, 1990 al año 2017. ¿Qué estamos midiendo aquí? Estamos midiendo a través de los años de vida perdidos por muerte prematura. ¿Cuántos años realmente se perdieron en la vida de una persona con la expectativa de que esa persona llegara a tener ciertos años dependiendo de esa expectativa de vida en un país? 76 años para mujeres en México, 74 para los hombres. Cuando lo vemos a nivel nacional y estamos hablando de toda la población, que es lo que está en la tabla, dividido por hombres y por mujeres, nos damos cuenta que en esas 3 décadas el cambio en hombres ha sido de 50.3% de incremento y en mujeres de 97.4%. Esos números que están abajo, en la parte de la tabla que está en gris claro, son los años de vida perdidos por muerte prematura divididos entre 1,000. Es decir, para que realmente sean objetivos, necesitamos multiplicarlos por 1,000. ¿Qué es lo que ustedes ven en el segundo punto que está debajo de la tabla? Cuando sumamos los de 2017, 283 más 112, y lo multiplicamos por 1,000, nos da 596,200 años de vida perdidos por muerte prematura. Si a eso le pusiéramos números financieros, nos daríamos cuenta de que forma parte o de que representaría varios puntos del Producto Interno Bruto del país, independientemente de lo que eso significa desde el punto de vista de tragedias humanas. Pero otro punto muy importante que quiero resaltar aquí es lo que nos dice el primer bullet. Y esto es que el porcentaje en el grupo de 14 a 45 años, nuestros jóvenes, ya incluso los maduros, fue de 77%. Cuando vemos la diapositiva anterior, en una década 39, en 3 décadas ha subido 77%. Ese es el tamaño del problema que tenemos en México y también en el mundo. México no está exento o no es aparte de la realidad que estamos viviendo en el mundo. Esta es un planisferio de la Organización Mundial de la Salud en donde nos muestra cómo está la situación en relación a tasas de suicidio en el mundo.
Fuera de esos dos países en el hemisferio norte, que son Groenlandia e Islandia, que ni 100.000 personas de población tiene cada uno, todos los demás países del mundo tenemos problema con el tema del suicidio. México está en ese rango de 5 a 9.9, recuerden el 6.8, estamos midiéndolo de acuerdo a los estándares mundiales, pero vean los colores en los que están resaltados nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, o vean el problemón que tienen en Rusia y China. El problema del suicidio es un problema mundial. Es evidente que estamos haciendo algo muy mal por nuestros adolescentes. Les llamamos a nuestros adolescentes nuestro bono demográfico, especialmente países como México. Pero vean ustedes la realidad de lo que les estamos presentando. En el mundo, cuando estamos tomando en cuenta toda la población, vemos como hay una pequeña desviación a la derecha en el grupo entre los 20 y 40, que es en donde tenemos la mayor concentración. En México empezamos más jóvenes en este fenómeno, entre 15 y 29. Y lo que está en anaranjado en las barras es lo que nos representa a nosotros, es decir, los países de ingresos bajos y medios. Como pueden ver, estamos en una medida congruente con lo que se mide en el mundo y la mayor parte de las muertes por suicidio en el mundo las ponemos los países de ingresos medios y bajos. Y por último, quiero que fijemos nuestra atención en las barras horizontales que están en azul arriba, que es la suma de hombres y mujeres, es decir, es población entre 15 y 29 años, población total entre 15 y 29 años para el año 2019. Nuevamente son los estimados de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son las 4 causas de muerte más frecuentes entre los 15 y 29 años en el mundo? Número 1, accidentes de tránsito específicamente. 2, tuberculosis, que es una enfermedad de la pobreza. 3, violencia interpersonal. Y 4, suicidio. ¿Y cómo vamos a diferenciar la violencia interpersonal del suicidio desde el punto de vista estadístico? No lo sabemos todavía, pero ahí existe una entremezcla de información numérica. Ese es el tamaño del problema que tenemos en las manos, en el mundo y en México. Dedico 1 minuto y medio a esta diapositiva porque es importante. Desde el punto de vista del tema del suicidio tenemos un subregistro. Todas las cifras que les presenté son extraídas de actas de defunción. Es decir, las actas de defunción que dicen claramente esta persona murió por suicidio. Claramente existe un subregistro, porque existe mucho estigma en relación no solo a la salud mental, sino al tema del suicidio en particular. ¿Cómo separamos los accidentes de los suicidios consumados? Todo lo anterior nos representa una enorme carga de mortalidad que sabemos que es enorme, pero que no tenemos todavía bien medida. Todavía no existen estudios sobre la carga económica que el suicidio representa en México. Pero si le pusiéramos números, repito, tendríamos varios puntos del Producto Interno Bruto de este país perdidos en esas tragedias humanas. Cuando hablamos de adolescentes, no estamos hablando de pacientes, evidentemente, pero todos aquellos que me van a ver al consultorio están en el contexto de pacientes. Por eso dice ahí, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? Imaginemos una persona de 30 o 40 años con emociones intensas, con escaso control, cambiantes todas ellas, con repentinos cambios de humor, constantemente irritable, frecuentemente impulsivo, con conflictos e inestabilidad en sus relaciones con los demás, con un rango de emoción que frecuentemente va de la euforia a la depresión, con muy importantes sentimientos de frustración, de desconfianza, una autoestima totalmente inestable, con una preocupación constante en el futuro y frecuentemente preguntándose acerca del sentido de la vida.
Para una persona de 30 a 40 años, estaríamos hablando de una persona francamente inestable. Pero cuando estamos hablando de nuestros adolescentes, estamos describiendo a un adolescente normal. Un adolescente que tiene que pasar por esta serie de situaciones para resolver los conflictos de búsqueda de identidad y autonomía, de esa necesidad de identificación y pertenencia a un determinado grupo o grupos, y los problemas de imagen corporal que clásicamente se dan precisamente por el proceso de desarrollo. Estos son los conflictos básicos que tiene que resolver nuestro adolescente y el precio es precisamente esa intensidad de caos emocional. Y además las teorías de desarrollo de personalidad actual nos hablan de la postadolescencia, es decir, que el periodo de la adolescencia lo podemos llevar prácticamente hasta los 25 años. Camila es una estudiante, supongo yo que promedio, en aquellas instituciones en donde ustedes trabajan. Ha disminuido su desempeño académico en forma evidente. De ser un estudiante de 9 ha pasado a 6 en los últimos meses. Ha dejado de realizar sus actividades deportivas, sus actividades preferidas, se ha aislado, no quiere ver a sus amigos, a sus amigas. Tiene 18 años, por cierto. Les comenta que en casa tiene muchos problemas. Está angustiada, llora cuando les platica y les confiesa que sus padres tienen muchos problemas, que están por divorciarse. El padre se fue de la casa, tiene un mes que no sabe nada de él. La mamá ha comenzado a abusar del alcohol, al grado que ahora es ella quien se encarga del cuidado del hermano menor. Y ha incrementado su consumo en el tabaco, que ya de por sí fumaba, ya ha bebido en exceso en un par de ocasiones, según les dice. Después de unos minutos de conversación, ya un poco más tranquila, Camila les dice: quisiera no tener que estar viviendo esto. ¿Saben? Preferiría estar muerta. Recuerden, por favor, esta viñeta clínica porque nos va a servir mucho dentro de la ilustración de las siguientes diapositivas y contenido del tema. Existen diferentes etapas de abordaje cuando intentamos prevenir que las personas se suiciden, y las primeras dos son muy claras. Hay que identificar el riesgo y hay que valorarlo. Las demás las vamos a ver más adelante. Muy importante establecer si la adolescente que nosotros tenemos enfrente está dentro de la dimensión de las ideas o ya está en la dimensión de las acciones. Si sus ideas son acerca del sentido de la vida, eso puede ser parte de la propia adolescencia, o depende de la intensidad. Pero si ya empieza a tener ideación acerca de la muerte, como el caso de Camila, ya es un punto que debemos tomar en cuenta como un signo evidente temprano. Si la persona ya tiene ideación suicida, es decir, si la persona ya empieza a pensar claramente sobre cómo hacerse daño con la intención de acabar con su vida, entonces ya estamos entrando en una etapa más avanzada. Y eso es prácticamente el inicio de que las personas puedan empezar a actuar. ¿Cuál sería la primera acción? Empezar a planearlo. Después de ello, ¿qué tanta intención tiene de llevar a cabo el plan que ya tiene? Y luego sigue el intento de suicidio. Por eso es importante identificar los casos cuando estamos en la dimensión de las ideas. ¿Cuáles son los factores relevantes que uno debe de explorar cuando sabemos que la persona ya intentó suicidarse en alguna ocasión? Esto es algo muy importante porque un intento de suicidio previo sí debe orientarnos hacia un signo muy importante de alarma. Si la persona ya intentó suicidarse previamente, es importante saber qué tanto lo planeó, perdón, o qué tanto fue un acto impulsivo. Porque si en un acto de desesperación
tomó una caja de aspirinas y unos cuantos antihipertensivos y algún otro antiinflamatorio no esteroideo que estaban en el botiquín de la casa y se los tomó. Y eso no llevó a que fuera necesario llevarla a un servicio de urgencias. La paciente pasó pues unas horas de mucha molestia, pero ahí quedó el asunto. A eso llamamos una consecuencia médica de baja letalidad. Muy diferente que la persona haya ido a comprar la cuerda con la que se va a colgar de una determinada viga, que ya sabe que tanto la cuerda como la viga van a ser lo suficientemente robustas como para sostener su peso. Ahí sí estamos hablando de una consecuencia médica de alta letalidad. Por eso es importante entender si es que la persona ya intentó suicidarse, cómo fue, qué se dio y qué tanto tiempo transcurrió. Se considera que hasta los 24 meses después de un intento de suicidio es importante un seguimiento cercano. Después de 24 meses lo podemos considerar como un antecedente clínico relevante sin un seguimiento especial. De hecho, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su 5ª edición, eso quiere decir DSM-5, establece como un trastorno de conducta suicida al hecho de que haya habido un intento de suicidio dentro de los últimos 24 meses. Especialmente importante el seguimiento los primeros 12 meses, un seguimiento un poquito más alejado, no necesita ser tan intensivo, los siguientes 12 meses. Después de los 24 meses podemos considerarlo solo como un antecedente relevante. El asunto de que las acciones no tenían un contexto político o religioso es parte de lo que el DSM-5 dice. Esto está más asociado a culturas como el Oriente Medio. Afortunadamente, este tipo de problemas todavía no los tenemos en México. Existen factores de riesgo que están fuera de nuestro control. Aquellos factores ambientales, psicosociales y culturales que no dependen de nosotros. Claramente, pues, es importante tomarlos en cuenta, pero claramente no está en nuestras manos poder influir en ellos en forma directa. Les enlisto aquí 17 de ellos, no los vamos a analizar todos, pero sí me voy a detener en 5 que se me hacen muy relevantes para el objetivo de esta plática. La primera, o el primero, es la ineficiente formación por la familia y el sector educativo en México de nuestros adolescentes. Hemos educado generaciones, hemos formado generaciones alejadas de los conceptos de solidaridad, trabajo en equipo, comprensión, tolerancia, perdón, un concepto de honor, y los hemos acercado a medios muy violentos, los hemos acercado a una cultura de una increíble cantidad de derechos sin las responsabilidades que estos traen aparejados. Los hemos acercado a una cultura en donde lo importante es la satisfacción inmediata de los deseos. No los hemos educado en el aplazamiento de los deseos hasta un momento más oportuno. Y pues claramente un tipo de educación así en México y en el mundo está cobrando su factura, como lo hemos demostrado previamente en las cifras. El ser un adolescente, pues ya describimos lo que es ser un adolescente. Ustedes trabajan con adolescentes todos los días. Y eso simple y sencillamente es un factor que es como es. Y los adolescentes son así porque precisamente ese es el objetivo de ser adolescente, para resolver esa conflictiva y podernos estructurar como personas maduras. Los últimos 3, el maltrato escolar o el famoso bullying, no solamente en la escuela, sino también en redes sociales. Y ustedes saben lo que eso significa. Seguramente tienen que trabajar con eso todos los días. Otra cosa muy importante es que a partir de la década de los 90, pienso yo,
se ha implicado al adolescente dentro de un medio de mercado de consumo salvaje, sin regulación. Es decir, eh, generamos necesidades dentro de los adolescentes de tenis de marca, de ropa de marca, de tabletas de cierta marca, de tantos gigabytes de capacidad, eh, etcétera, etcétera. Es decir, les generamos una serie de necesidades que lo único que a final de cuentas generan en la mayoría es una enorme cantidad de desilusión, de desengaño, de resentimiento, precisamente pues, por no poder obtener todo eso que les estamos diciendo que debieran tener porque de eso depende su felicidad. Y por último, el estigma. Todo lo que tenga que ver con eh, salud mental, suicidio en particular, por desgracia, aún en muchos medios es un tema tabú. Necesitamos transparentarlo. Esa es la primera condición para que cualquier tipo de acción preventiva pueda funcionar. Permítame tomar un poquito de agua. Si no lo transparentamos y si no manejamos todos los mensajes que son importantes para este tema, entonces, ¿cómo vamos a resolverlo? De ahí mi particular interés de poder platicar y compartir con todos ustedes todos estos conceptos y esta presentación. Ahora pasamos a lo que llamamos los signos de riesgo temprano. Siempre que nosotros tomamos tempranamente este problema, y prácticamente cualquier problema, podemos hacer algo mejor por resolverlo. El Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos, eso es lo que quiere decir el NIMH por sus siglas en inglés, establece varios signos relevantes en la conducta de un adolescente que es importante tomar en cuenta. Cambios importantes en los hábitos alimenticios y de sueño, pérdida significativa de interés en aquellas actividades habituales que les recompensaban. Camila estaba ahí. Cambio relevante en su desempeño académico. Camila estaba ahí. Retracción progresiva que lleva al aislamiento. Camila estaba ahí. Descuido del arreglo personal, incremento de irritabilidad e impulsividad, incremento sin una explicación clínica, sobre todo de síntomas físicos, sobre todo relacionados a dolor. Inicio de conductas de riesgo como son alcohol, drogas, relaciones sexuales sin protección, y Camila también estaba ahí. En esa pequeña viñeta clínica, Camila nos dio muchos signos relevantes de riesgo temprano. Cuando pasamos a la siguiente etapa, entonces ya estamos en un riesgo de inminencia. Cuando mis pacientes me dicen, yo estoy vacío por dentro, la vida no tiene sentido, estoy completamente impotente ante mis problemas y la muerte es la solución. Cuando ya no ven alternativas, cuando hay desesperanza, cuando hay un muy importante sufrimiento, tanto emocional y además físico, con un derrumbe del sentido de la vida, esa persona no debemos de perderla de vista. Si esa persona estuviera en mi consultorio, yo cancelaba el resto de la consulta y no lo dejaba moverse del consultorio hasta que no tuviera al familiar al cual se lo puedo entregar en custodia. Porque esa persona está en un riesgo de inminencia. Yo espero que ustedes no estén ante una circunstancia de estas. Este es un tema más bien como de psiquiatras, porque usualmente nuestros pacientes llegan de primera vez en crisis, pero es importante entender lo que son los signos iniciales y lo que son los signos ya prácticamente inminentes. Médicamente hablando, ningún paciente con trastorno depresivo mayor debería estar sin tratamiento. Actualmente, el objetivo terapéutico médico del trastorno depresivo es precisamente que se cure. No le vamos a cambiar la circunstancia del papá, de la mamá, no le vamos a cambiar la situación económica.
pero podemos hacer que esa persona recupere su autoestima, recupere su tranquilidad, vuelva a tener esperanza, duerma adecuadamente, deje de beber, ya no esté triste. Es decir, el trastorno depresivo mayor debería ser tratado hasta la remisión y no existe justificación de que en el siglo XXI un paciente con un trastorno depresivo mayor no reciba un adecuado tratamiento. La depresión es una enfermedad muy cruel y más cruel cuando sabemos que una de las complicaciones tardías puede ser el suicidio consumado. Y existen otras enfermedades ahí que les estoy poniendo que son importantes a tomar en cuenta porque también pueden estar relacionadas a que el paciente se suicide debido a ellas. No es necesidad pues que ustedes vayan a tener que hacer un diagnóstico de estos, pero probablemente en los expedientes de los adolescentes que ustedes van a ver, pudieran tener ahí ya la mención a que hubiera alguno de estos problemas que evidentemente necesitan un tratamiento por sí mismos, especialmente el trastorno depresivo mayor. Esto nos lleva a las preguntas de exploración en el caso de Camila. Camila, ¿has estado en un tratamiento de depresión alguna vez? ¿O algún otro problema de tus nervios o de tu conducta? ¿En las últimas semanas has deseado estar muerta? ¿En las últimas semanas has sentido que tú o usted, dependiendo cómo se relacionen con ellos o su familia, estarían mejor si estuvieran muertos? ¿En la última semana has pensado en suicidarte? Y yo sé que cuando les estoy leyendo estas preguntas, existe cierta reticencia, híjole, yo voy a tener que preguntar eso. Eso es precisamente lo que se supone que tenemos que preguntar para estar claros en cuál es el riesgo que esta persona tiene de suicidarse o no, o de entrar dentro de ese caos emocional que eventualmente va a llevarlo al suicidio. Si ustedes no quieren manejar directamente, porque no es parte de su estilo la palabra suicidio, una sugerencia sería, ¿has pensado hacerte daño para terminar con tu vida? Un poquito más largo, un poquito más diplomático, depende del estilo de cada quien. Y por último, ¿alguna vez has intentado suicidarte? Y ya dijimos cuáles son las características que tenemos que buscar cuando existe un antecedente de suicidio, de intento de suicidio, perdón, dentro de la historia clínica del paciente. Si contesta que sí a las 5 preguntas anteriores, entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? Es muy importante para el intento de suicidio previo. Y si contesta afirmativamente a todas las preguntas, ¿estás pensando en terminar con tu vida por tu propia mano en este momento? Son las preguntas de exploración mínimas para tener nosotros la tranquilidad de que estamos buscando lo mejor para el adolescente que tenemos enfrente y que está buscando nuestra ayuda. Recuerdan esta diapositiva. Ya hablamos de la identificación y de la valoración. Ya que lo tenemos, viene la intervención. ¿Qué hacer? La referencia. ¿A dónde lo mandamos? El seguimiento, que es algo muy importante, no solamente desde el punto de vista profesional, sino humano, y la postvención, a lo que vamos a dedicar también algunas palabras. Por favor, cuando alguien menciona que piensa o quiere suicidarse, tómelo completamente en serio. Lo llevaron a cabo 8 de cada 10 personas que lo dijeron. Y no solamente se dicen las cosas con palabras, también se dicen las cosas a veces con acciones perfectamente evidentes. La mayor parte que lo dice lo va a hacer. Recuerde que la persona lo que quiere es dejar de sufrir y para él o para ella el suicidio es la salida. Un intento de suicidio previo es un factor de riesgo muy importante, sobre todo en los primeros 24 meses, más en los primeros 12 meses. No apliquemos aquí nuestros prejuicios ni nuestras suposiciones personales.
El suicidio es un fenómeno muy frecuente en el mundo y en México. Nadie, absolutamente nadie, está exento de riesgo. Este adolescente es muy maduro, este adolescente tiene una familia que parece funcional, este adolescente es un adolescente. Si tiene signos, es importante identificarlos y tomar acción correspondiente. Es frecuente que las personas tengan signos de alerta. Ya estamos mencionando o han mencionado varias veces las verbales, ¿verdad? Pero si la persona regala pertenencias, deja notas, renuncia a algún trabajo que tiene, se deshace de sus herramientas, se deshace de sus, en el caso de adolescentes, de sus equipos deportivos, etcétera, cosas que son para él muy preciadas, esos son signos de alerta muy importantes. Si el paciente tiene depresión mayor, nunca dejarlo sin tratamiento médico. Es muy importante empezar el tratamiento de la depresión como una enfermedad médica. Ya una vez que el paciente empieza a disminuir la intensidad de la sintomatología, es cuando entra la psicoterapia. Pero nunca debe dejarse a un paciente con depresión mayor sin tratamiento. Siempre es importante tomar en cuenta que podemos prevenir el riesgo de suicidio cuando lo tomamos a tiempo. Si no se toma a tiempo, difícilmente lo vamos a prevenir. Claro que interviene el grado de madurez de la personalidad, pero eso no lo podemos confiar a un adolescente. Siempre debemos identificar el riesgo y darle seguimiento hasta que estemos seguros que ese riesgo desapareció. Y un adolescente, sobre todo los menores de 18 años, deben ver incluidos en su familia, aunque la familia sea disfuncional. No podemos tomar ningún caso en donde la familia no esté incluida. Desde el punto de vista de factores de protección, esos que sí están en nuestro control, esos que sí están en nuestras manos, tienen ustedes ahí en negritas el tercero y el cuarto punto, que son, desde mi punto de vista, la dimensión específica de factores de protección en las manos de los orientadores educativos y los tutores. Una conexión interpersonal que promueva la esperanza y la autoestima. Esa es precisamente la actitud, la conducta y el mensaje que ustedes deben de tener con ese adolescente. Y programas específicos de prevención. Si no se tienen, desarrollarlos. Pregunté antes de esta presentación a Juan Carlos, él me explicaba que está en proceso de aprobación un protocolo de intervención. Junto con esta presentación hay una serie de materiales de apoyo que a lo mejor les sirven para este proceso que están desarrollando, porque es muy importante tener una respuesta homogénea. Es muy importante que no sea aquí de mi criterio personal, ahora voy a hacer esto, voy a hacer aquello, sino que tengan un proceso homogeneizado que no solamente les sirva a todos para actuar de una manera conjunta, en equipo, sino además que les pueda servir para medirlo, porque eso es lo que, al final de cuentas, es lo que nos permite ver la eficacia de lo que estamos haciendo. Dentro de los materiales de apoyo, les presento el PRONAPS. Hay un programa nacional de prevención del suicidio que está vigente desde el 2020. Es un programa interinstitucional que se supone, pues, de funcionamiento a nivel nacional. Como ustedes pueden ver por las cifras que les presenté, pues no es un programa que haya dado todavía muchos visos de eficiencia. En eso intervienen muchos factores. No es que no esté hecho y no es que no esté ahí. Es que si no tienen presupuesto, o si no tienen el personal, o si no tienen el apoyo de la política pública, pues entonces es muy complicado que el PRONAPS vaya a prevenir el suicidio en México. Por eso es importante la acción de ustedes, porque ustedes como orientadores y tutores son los primeros respondientes. Técnicamente hablando, así se llaman. Son las personas que reciben por primera vez la información, son las personas que la analizan, son las personas que empiezan a dar una acción y seguimiento a ese caso. Los programas específicos de intervención, tratamiento apropiado de depresión y ansiedad ya son más bien del sector salud.
dependiendo de cómo esté organizado el sector salud, puede ser a nivel de especialistas o no, pero siempre pues tiene que haber ahí una intervención médica. Y dedico un par de minutos al concepto de postvención, que es el adecuado manejo de los supervivientes. Porque una vez que el suicidio sucede en una familia, les deja una marca imborrable. Y es muy importante que esos supervivientes sean adecuadamente manejados en su proceso de duelo, de recuperación y restablecimiento de sus vidas, como un factor además de protección para poder prevenir en ellos intentos de suicidio previos. Este asunto de la postvención implica ya un proceso completamente aparte, pero muy importante mencionárselos a ustedes para que tengan la idea completa de que aún en el caso de que haya sucedido un suicidio en una familia, hay muchas cosas que es importante hacer precisamente como factor preventivo para los supervivientes. Con esto termina la presentación. Estoy prácticamente por los 50 minutos de presentación. Solamente las últimas diapositivas para que ustedes vean cuáles son los recursos que les dejo, además de la presentación. Tienen esto que llamo una hoja de control. Es una lista de cotejo, es un checklist en donde van de las ideas acerca del sentido de la vida, ideas acerca de la muerte, ideación suicida, planeación, intencionalidad, y nunca debemos de llegar a la última, que es el intento de suicidio. ¿En dónde está nuestro paciente desde nuestro punto de vista después de la conversación que tuvimos con ellos o las conversaciones? Nos da pues una orientación, un mapa sobre en qué situación estamos. Les dejo además este instrumento, es un instrumento clinimétrico de 2 preguntas. Se llama el PHQ-2, por sus siglas en inglés, Patient Health Questionnaire Number 2. Es un instrumento de acceso abierto, es decir, no necesitan copyright para esto. Son 2 preguntas. En las últimas 2 semanas, ¿qué tan seguido has tenido las siguientes molestias? 1, poco interés o placer en hacer las cosas. O 2, si te has sentido decaído o deprimido o sin esperanzas. Y tienen ustedes 4 alternativas de respuesta. Ningún día, varios días, más de la mitad de los días, todos los días de las últimas 2 semanas. Todas tienen un peso, o 0, o 1, o 2, o 3. Pueden ustedes ver arriba en el título, punto de corte, 3 o más. Si una persona le responde 3 o más puntos en estas 2 preguntas, probablemente tenga un trastorno depresivo mayor. Y ustedes tienen además un elemento que va a darle más peso a la presunción que ustedes tienen en cuanto a riesgos potenciales de suicidio. En el sector preescolar, en primaria y en secundaria, en Colima, tienen este proceso de atención para estudiantes con conducta de riesgo. Es un diagrama de flujo muy bien organizado. Se los presento porque a lo mejor lo encuentran útil para poderlo implementar en el nivel medio y en el nivel superior. Este tema del CESMAC, que es lo que está en medio del lado izquierdo, el Instituto de Salud canaliza a CESMAC, es la Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones, que tienen ustedes ahí sus datos de contacto. Y lo que les mencionaba del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, le mandé a Juan Carlos el manual de acción, le mandé también todos los datos de contacto en cuanto a números de emergencia, y por último, la línea de la vida, que pertenece a la CONASAMA, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, y que es un teléfono de emergencia en México. Pero como les digo, lo importante es tener un proceso homogéneo, consensado por todos, para que se tenga una actividad grupal
en relación a qué hacer y sobre todo para que se pueda medir. Y por último, el recurso del Instituto Nacional de Salud Pública, que también tiene un manual de prevención de suicidio en los adolescentes. Con eso termino mi presentación y les abro el foro a ustedes para sus preguntas. Muchas gracias por su participación, doctor. Me permití estar revisando los comentarios y las preguntas que hicieron las y los asistentes. Lo que hice fue organizarlos en algunas categorías. Me gustaría leérselas y a partir de cada categoría nos puede ir respondiendo porque son algunos puntos que se configuran en el mismo sentido. ¿De acuerdo? Adelante. Sí, la primera tiene que ver con señales, síntomas y diagnósticos en estudiantes. Carlos Roque menciona, doctor, veo que con atención los factores de riesgo, pero ¿cómo puedo detectar a estudiantes que puedan tener una depresión funcional, mismo que evidentemente no muestra signos clásicos del padecimiento? También Saúl Gutiérrez menciona que en nivel medio superior, por las edades del estudiantado, es común identificar rasgos y cambios en la persona. ¿Cómo identificar entre los signos relevantes de riesgo y los cambios propios en la adolescencia? Que en ese sentido va el comentario de Stephanie Williams, que menciona cuál sería el foco primario que nos debe alertar de un riesgo suicida real en un adolescente, considerando que muchas conductas propias de la adolescencia pueden parecer preocupantes, pero ser normales. Sí. Es decir, Adi, si estás de acuerdo, esta es como la categoría de cómo identifico un adolescente normal de un adolescente con un problema en el que debo intervenir, ¿verdad? Sí, Bueno, algo muy importante es el contexto. Este adolescente es impulsivo, es irritable, a veces llora, a veces está contento, a veces no duerme bien, de acuerdo, pero mantiene su promedio de calificaciones, mantiene a sus amigos, sigue saliendo al cine, no está abusando del alcohol, no está abusando de las drogas, no tiene conductas de riesgo, sigue jugando fútbol los fines de semana. Ese adolescente puede seguir irritable y puede seguir, no hay ningún problema. El contexto nos está hablando claramente de que este es un adolescente, punto. Se va a curar, ¿ah?, en algunos años más, continuando el proceso de desarrollo que está teniendo. Si este mismo adolescente, problemático, difícil, contestón, rebelde, además le empieza a bajar de calificaciones, deja sus actividades extraescolares, se aísla, empieza a tener conductas sexuales de riesgo, cuidado, esto ya no está bien. Este señor no está conduciendo su conflicto de adolescencia para crecer y madurar, sino que está siendo ya vencido en sus mecanismos de defensa de personalidad por las situaciones de vida que está viviendo. ¿Se nota la diferencia? Es decir, el contexto es extremadamente importante. Si nos vamos a fijar en que el adolescente es cambiante, en que el adolescente es caótico, en que el adolescente, en sus emociones a veces suben y bajan, su autoestima sube y baja, nos vamos a confundir mucho, porque eso sucede en todos los adolescentes. El asunto es que y aquí viene la clave, su funcionamiento previo se afecte o no se afecte en forma relevante. Esa es la clave fundamental. Y eso nos lo va a decir su contexto. Ahora, cuando adicionalmente quieren ustedes hacerle una prueba a un adolescente en particular porque ustedes necesitan salir de dudas, pregúntenle, ¿me puedes contestar este PHQ2, el que les puse ahí en la diapositiva? Por favor, son 2 preguntitas, pero sí necesito que me las respondas de manera honesta. Se la responde. Si tiene menos de 3, seguramente no tiene un problema. Si tiene 3 o más, seguramente tiene un problema. Y además, como estoy tratando con un adolescente, en 1 o 2 semanas se lo repito y comparo los resultados. ¿Contesté? perfecto. Entonces, es estar al pendiente de algunas
señales en particular, pero justamente se relaciona con la siguiente categoría que tiene que ver con el papel del docente y la detección y el acompañamiento, porque lo que pasa mucho, como lo dice la maestra Patti Valladares, es que ¿cómo puedo detectar estos factores de riesgo si 1 o 2 horas como máximo al día es lo que convivimos con el estudiantado? Y en ese sentido, Juan Ramón López menciona que ¿cuál sería el papel de los docentes si se les dice que nada más canalicen y punto? Bien. Eh, bueno, el tiempo siempre es un factor para todo el mundo, más cuando tenemos que tratar con un buen número de personas. Eh, si ese es el caso, yo lo que haría si estuviera en sus zapatos sería hacer una lista de cotejo. Si yo tengo que tratar con 10, 15, 20, 35, 45, 50 adolescentes todos los días, tiene que haber en mi lista de esos 50, 3, 4 o 5 que son los que yo estoy identificando con mi experiencia o los estoy identificando con mi hígado, porque son los que más difíciles son de tratar, ¿verdad? Pero tengo mis 4 o 5 que claramente se separan del resto por ser problemáticos o porque cambiaron su funcionamiento previo de una manera dramática. Este no era un adolescente de esos 4 o 5, pero de repente está reprobado, de repente faltan las clases, de repente no entra, ya no viene. Claramente lo subimos en la clasificación, ¿sí? Y dedico mi atención precisamente a ese rango de personas que estoy identificando por este método muy sencillo, ¿sí? Eso es lo que yo haría desde el punto de vista de tiempos. Perfecto. Y por ejemplo, en este sentido en donde actualmente estamos viendo mucho la presencia de las inteligencias artificiales, ¿cuál podría ser la implicación de esta, por ejemplo, en la prevención del suicidio? Porque de acuerdo a una nota del Economista que salió hace, me parece, 3 semanas, las principales usos que les dan los adolescentes es de acompañamiento emocional. Sí, y sí sirven. Existen estudios ya publicados en relación a ese tema. Por supuesto que sirven, pero ustedes pueden hacer un ejercicio mental muy sencillo. ¿Cuántas veces puedo yo preguntarle a mi celular, ¿ah? O pedirle a mi celular un apoyo emocional? Y pues la primera, la segunda, la tercera, no sé cuántas veces la voz que está detrás de mi teléfono celular, pues me va a servir de algo. Pero llega un momento en donde el teléfono celular definitivamente deja de ser un acompañante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un acompañante, y aquí vamos a hablar de la manera de funcionamiento intrapsíquico de la mente humana. La mente humana asigna representaciones mentales a los elementos de la realidad. El adolescente al que le funciona la inteligencia artificial le está asignando un elemento relevante de importancia para él, hasta que llega un momento en donde simple y sencillamente se percata de que no es un humano, de que lo que necesita es una mamá que no lo escucha, o un papá que se fue de la casa y ya no volvió a ver, o un orientador que se siente con él, lo escuche, lo comprenda y lo sepa canalizar. ¿Sí? Por supuesto que sirve, claro que sirve, pero que sean la solución, no son la solución. Y además es una forma de ayuda autoimpuesta. Es decir, la inteligencia artificial no los va a acompañar, no los va a referir y no les va a dar seguimiento en su tratamiento. Los humanos sí. Justamente aquí es cuando decimos que la inteligencia podría apoyar, pero no va a suplantar cierto No, tipo no, de no, profesiones no y para sobre todo el nada. acompañamiento. Correcto. Perfecto, doctor. Pregunta Gloria Flores que cuando, se me movió,
que cuando un adolescente tiene tratamiento psiquiátrico y tiene un segundo intento de suicidio, ¿hasta dónde es sano el acompañamiento como docente y como orientador sin que se genere una simbiosis? Porque recordemos, somos una institución educativa, no una institución de salud mental. Sí, claro, por supuesto. Nosotros no debemos salirnos de nuestro papel, ¿verdad? Nosotros vamos a identificar, vamos a valorar y de ahí vamos a intervenir dentro del marco de lo que nos permite nuestra acción profesional y laboral. Pero esa persona la vamos a seguir viendo. Esa persona es nuestro alumno, esa persona está en nuestro plantel, esa persona, aunque esté en tratamiento en algún lugar o con alguien, esa persona sigue siendo parte de nuestro contexto. Acercarnos con él, tomarnos un refresco, tomarnos un café, preguntarle cómo está, cómo sigue, cómo va la familia, es algo muy importante para el caso de un adolescente que está en vulnerabilidad y que además está en crisis, ¿ah? Sin salirnos de lo que a nosotros nos compete, que es la educación. Perfecto, doctor. Y una última pregunta tiene que ver con aquellos casos donde las y los docentes, tutores y orientadores hemos estado al pendiente de cambios de signos y síntomas y no se han identificado ninguno. En este caso, por ejemplo, la pregunta de Eduardo Novela dice, en una crisis emocional grave o en alguna crisis de una crisis de psicótica, el estudiante puede atentar contra su vida aun cuando no había señales previas de ideas de muerte o esta puede influir para esta acción. Correcto. Es decir, todo lo que acabo de decir se aplica como la regla de Pareto, ¿verdad? Al 80% de la gente. Hay un 20% de la gente que no se comporta así. En mi vida profesional he tenido un paciente con suicidio consumado. Fue un paciente esquizofrénico. Lo interné, lo egresé, lo traté, no dio signo alguno de nada y se suicidó. ¿Qué me enseñó a mí? Después del caos y profundo problema que tuve personal, de mi crisis profesional, me enseñó que los humanos somos más complejos de lo que pensamos y de que debemos ser tolerantes ante esa naturaleza. Me enseñó que no existen reglas infalibles, que los que tratamos con seres humanos tenemos que tratar con este tipo de casuísticas completamente fuera de nuestras manos y que cuando nos toca tenerlas que vivir, tenemos que vivirlas con interés. Pero sí, sí sucede. Para la mayor parte no. Para eso es precisamente esta plática. Muchas gracias, doctor, por todas estas respuestas que sin duda nos van a guiar en nuestro quehacer académico y escolar. Le agradezco a todas y todos quienes hicieron sus preguntas, intenté integrarlas todas. Y si me permiten, voy a proyectarles lo que es la constancia. Mm, ¿Me pueden comentar si ya se ve? Yo la veo. ¿Sí? Ok. ¿No se ve? Ok, se las voy a leer. La Universidad Sí de se ve. Colima. Ah, perfecto, muchas gracias. Universidad de Colima, Dirección General de Desarrollo del Personal Académico, otorga la presente constancia a Héctor José Dueñas Tentori por impartir la charla Prevención del Suicidio en el ámbito escolar como parte del Programa Institucional de Formación Docente el 16 de junio del 2025 en modalidad en línea con duración de 2 horas y valor curricular. Atentamente, la doctora en arquitectura Marta Eugenia Chávez González, directora general de desarrollo del personal académico. Muchísimas gracias, doctor, y le voy a ceder la palabra al director general de orientación educativa y vocacional, el doctor Juan Carlos Mesa.
Muchas gracias, Adi. Muchas gracias, doctor Héctor, por esta presentación que nos deja muchas herramientas, muchas estrategias y también, sobre todo, la conciencia de la necesidad de seguir trabajando con respecto a este tema. Comentarles a las compañeras, a los compañeros que nos hicieron favor de mandar sus preguntas, que estaremos dándole seguimiento. También les enviaremos el material que el doctor Héctor nos hizo amablemente el favor de hacérnoslo llegar. Les estará llegando sus correos. Y bueno, la idea es de seguir trabajando con respecto a ese tema para poder actuar de la mejor manera a nivel institucional. Quiero, no sin antes de despedirme, también agradecer la presencia de la maestra Dulce Corona, responsable de la Clínica Universitaria de Atención Psicológica CUAP. Todo el equipo de CUAP, decir también, nos ha apoyado bastante en este trabajo. Primeramente ustedes, tutoras y tutores, orientadores, haciendo esta canalización con respecto a la clínica y bueno, la clínica haciendo también su parte en el tratamiento, en el apoyo, en la atención al alumnado que lo requiere. Gracias, doctora maestra Dulce Corona, por el apoyo. Por ahí también hacerle llegar el saludo a la maestra, a la doctora Guillermina Chávez, quien por cuestiones de tiempo no pudo estar el día de hoy con nosotros, pero también ha sido fundamental en el acompañamiento y en el trabajo en equipo en este tipo de situaciones. Doctor Héctor, muchísimas gracias por su participación, por compartirnos esta conferencia. Estaremos trabajando directamente con usted también, estaremos en contacto por ahí para más actividades próximamente. Así que bueno, muchísimas gracias. Por ahí hay muchas felicitaciones de parte de gente que incluso fue su estudiante el tiempo que estuvo a lo mejor por acá en Colima. Agradecerle mucho esa parte y bueno, pues nos despedimos el día de hoy. Les agradecemos su participación y les deseamos que tengan un excelente día. Gracias, Adi, por la coordinación de la actividad también. Gracias. Que estén muy bien. Gracias al equipo de videoconferencias también. Subiremos la videoconferencia a nuestro canal de YouTube y también por ahí les haremos llegar el link. Muchísimas gracias a todas y a todos. Excelente día. Hasta luego. Gracias.